¿No? Vale. Pues nada, como introducción al epígrafe, pues 1898 será el año en el que se finalice la guerra de Cuba, la guerra con Estados Unidos, y como os acabo de deciros, va a ser un momento fundamental de la historia de España porque va a ser como un poco poner el sello del declive del Imperio Español, ¿no? Si ya el inicio del siglo XIX es el inicio de la pérdida de las colonias con las independencias latinoamericanas durante el reinado de Fernando VII, a España le quedaban muy pocas. Le quedaba Cuba, le quedaba Puerto Rico, le quedaba Filipinas y algunos pequeños archipiélagos del Pacífico que casi no tenían ni población ni territorio. Para 1898, cuando se certifique la derrota española en la guerra de Cuba y con Estados Unidos, España ya solo le quedarán esos pequeños archipiélagos, habrá perdido Puerto Rico, Cuba, Filipinas, y eso supondrá, como os digo, pues certificar que España ha finalizado su declive, ¿no? Es como que ha llegado a tocar fondo. Y eso va a tener un gran impacto sobre el estado de ánimo nacional de España, lo cual va a afectar también a la política, justo en el cambio de siglo. ¿Vale? Entonces eso es como una introducción a por qué es importante este epígrafe. Pero ahora, ¿cómo ocurrió? Bueno, el primero hablamos de los antecedentes a la guerra de Cuba, ¿vale? En el epígrafe yo lo enfocaría de esta manera. Para hablar de la guerra de Cuba y con Estados Unidos, primero tenemos que hablar de los antecedentes a ese conflicto con Cuba, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, pues ya habíamos hablado de la guerra de los 10 años, 1868-1878, que se cierra con el general Martínez Campos, bueno, en el año 78, al inicio de la restauración, ¿verdad? Que eso habíamos dicho ayer que significaba un refuerzo al régimen de la restauración. Pero hablamos de que pese a que se consiga una paz que es relativamente amable, aunque también tiene bastante dura, es amable para la época, la mentalidad o la conciencia de que Cuba tiene que ser independiente sigue en Cuba. Y eso llevó a la Segunda Guerra, que es esa guerra chiquita, 1879-1880, que se consigue vencer por parte de España muy rápido, pero que nos da muestra de cómo ese sentimiento de independencia sigue presente en Cuba, ¿no? Bueno, estas dos guerras, la guerra de los 10 años y la guerra chiquita, tienen consecuencias para la relación entre España y Cuba. Por ejemplo, el nacionalismo cubano va a seguir persistiendo en Cuba. Ayer os decía que otros imperios a lo mejor habrían afrontado este problema eliminándolo de raíz, ¿no? Habrían expulsado a todos los independentistas o habrían asegurado poniendo una especie de policía política que no se pudieran defender este tipo de ideas. Bueno, en Cuba siguió existiendo el nacionalismo. Luego quedó claro que había una necesidad de reformas y esto los políticos españoles lo sabían, sobre todo el Partido Liberal de Sagasta, tenían una conciencia de que había que reformar la relación entre España y Cuba. Y luego también en este periodo sigue habiendo una injerencia de inversiones económicas de Estados Unidos en Cuba. Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, mejor dicho, empresas de Estados Unidos van a invertir y van a abrir negocios y van a sobre todo comprar territorios de cultivo de azúcar, ¿vale? De azúcar en Cuba para ese azúcar cubano llevarlo a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está ahí como un ente que tiene intereses económicos sobre Cuba y que a Estados Unidos le beneficiaría mucho que no estuviera España controlando la economía cubana. A Estados Unidos le interesaría que Cuba fuera independiente para poder Estados Unidos establecer sus propios tratos comerciales beneficiosos para Estados Unidos con Cuba. Bueno, aunque os he dicho antes ahora mismo que hay una conciencia de que el problema de Cuba está ahí y que hay que llevar a cabo reformas, en verdad la mayoría de los políticos eran muy reacios a conceder excesivos beneficios a Cuba, conceder excesiva autonomía a Cuba, ¿vale? Sí que existe la idea de que algo hay que hacer, pero tampoco quieren cederse, ¿no? En doblar el brazo, dar el brazo a doblar frente a los que pedían más autonomía en Cuba. Ellos, muchos de los políticos de la época, sobre todo los del Partido Conservador, creían que independencia era lo mismo que autonomía. Es decir, ellos
ellos decían, no, ¿cómo vas a darles autonomía? Eso es lo mismo que darles la independencia, cuando no lo es. No lo es, dar más autonomía significa dar más capacidades de autogobierno. Como os decía antes, el partido que estaba más concienciado de que había una necesidad de reformas era el Partido Liberal de Maura. Ese Partido Liberal de Maura va a hacer un plan de reformas coloniales que intentaba hacer ciertas concesiones frente a los autonomistas o independentistas cubanos, que salía de catalanes, el cual va a ser rechazado. La oposición va a impedir que ese plan se lleve a cabo. Es decir, hay una verdadera resistencia a conceder mayor autonomía a Cuba. Vale. Entonces, como digo, hay una gran parte de la política española que es intransigente frente a el autonomismo, conceder autonomía a Cuba. Vale. Eh, causas de la guerra. Bueno, pues España estaba llevando unas reformas muy, muy tímidas. Es decir, no estaba realmente respondiendo a esas peticiones que se hacían desde Cuba, de que se diera más autonomía. Por ejemplo, ¿qué reformas se hacen? Pues se les va a dar una cierta representación parlamentaria. Como una pequeña concesión, se les hace el darles que puedan tener una representación cubana dentro del Parlamento en España. Es decir, a Cuba se la convierte en una provincia española, considerándola al nivel de las otras provincias de la península. Y va a haber dos partidos dentro de Cuba. Había un partido conservador, que no os tenéis que saber, ¿vale? Y un partido autonomista. Pero esto, desde el punto de vista cubano, no es suficiente porque ellos querían mayor autonomía. Luego, también había mencionado ya ayer que la esclavitud seguía existiendo en Cuba. La esclavitud desde España no se va a abolir hasta 1886. En España, lo que es la península, la esclavitud sí que estaba abolida, era ilegal, pero no en Cuba. Esto nos da bastante idea de cuál era el trato que se daba a Cuba desde España, ¿no? Es como sois algo externo, ¿no? Algo como ajeno, una situación distinta a España. Mientras que en España no existe la esclavitud, en Cuba sí que se puede seguir existiendo. ¿Por qué? Pues porque había intereses económicos en mantener la esclavitud. Porque ¿quién se beneficia de la esclavitud? Los dueños de las empresas que exploten la tierra cubana y los dueños de las tierras de Cuba. En Estados Unidos, 20 años antes, ha habido una guerra civil enorme, que es la Guerra Civil Americana, entre los estados del norte y los estados del sur, porque los estados del sur, que eran más rurales, al estilo de Cuba, eran esclavistas. Había una idea de que la esclavitud se tenía que permitir porque, porque es la base de la economía, ¿no? Es la base de que sea muy barato producir azúcar y claro, en España se están beneficiando de esto. El azúcar cubano se trae a España. Al final quien compra ese azúcar es España. Luego, además, esto se une a una cosa que explicaremos en el siguiente bloque, que es la conciencia económica que había en España. En este siglo XIX no lo hemos hablado todavía, pero en el siglo XIX en España había un interés en mantener un proteccionismo. Significa evitar el libre cambio, la libertad comercial con otros países que no sean España y sus colonias. No querían que hubiera inversiones extranjeras y querían que se mantuviera Cuba porque, por ejemplo, los textiles, la ropa que se producía en Cataluña, que era uno de los focos en los que más se producía textil en toda Europa, se vendían a Cuba, se exportaban a Cuba. Y en España, la industria azucarera se beneficiaba de la producción agrícola de Cuba. Entonces, se temía que si se daba mayor autonomía a Cuba, eso iba a destruir gran parte de los intereses económicos españoles. ¿Vale? Había una idea de proteccionismo. Bueno, también había habido bastante inmigración española a Cuba. Una de las consecuencias de la revolución industrial es el crecimiento demográfico, y se estudia también en el siguiente bloque. El crecimiento demográfico hace que haya más gente que trabajos en España, sobre todo en las zonas pobres, como Galicia, como Extremadura, como Andalucía. Mucha de esa gente va a ir a Cuba. Cuando hablamos del nacionalismo vasco, del nacionalismo catalán, hablábamos de que una de las razones de esos nacionalismos era que acudían gente emigrante dentro de España, ¿no? Eran andaluces
o de Castilla-La Mancha que se iban al País Vasco o a Cataluña. Y eso promueve el nacionalismo de esas regiones. Pues en Cuba es lo mismo. En Cuba está recibiendo inmigración española y eso hace agitar una conciencia nacional cubana, enfrentada a los españoles, ¿no? Que nos están como quitando la cultura. Venga, más, esto ya, esta diapositiva la estoy utilizando de una presentación que me dejaron, pero más razones que se tratan aquí, por si queréis utilizar más. Bueno, España incumplía la paz de Zanjón, que es la paz del 1878, porque se retrasó bastante la concesión de mayores autonomías para la isla. La política económica española impedía el libre comercio, es decir, se defendía el proteccionismo, que es lo que acabo de explicar ahora. Había intereses de los Estados Unidos en la zona, en el comercio de azúcar y tabaco. Estados Unidos adquiría el 88% de las exportaciones cubanas. Expansionismo de Estados Unidos sobre las Antillas y el Pacífico, que sabéis que son en las Antillas es la zona que rodea a Cuba. Ha intentado comprar la isla, ahora lo vamos a ver. Estados Unidos hizo incluso una oferta de pagar dinero al gobierno español para comprar Cuba. España lo rechazó. La prensa estadounidense va a presionar para que Estados Unidos entre en guerra con Estados Unidos, con España. Estados Unidos entre en guerra con España, desde la prensa sensacionalista. La opresión de los cubanos para conseguir la autonomía. Dentro de Cuba, los tres sectores de pensamiento cubano serían los que no quieren cambios, los que quieren autonomía y los que quieren la independencia. Quien quiere la independencia va a estar representado por José Martí, que ahora justo vamos a hablar de él. Quienes quieren la autonomía eran la burguesía criolla. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Que no es lo mismo independencia que autonomía. Los criollos cubanos estaban más interesados en conseguir autonomía manteniéndose dentro de España. Y los que no quieren cambios, que son los españolistas, latifundistas, azucareros. Bueno, ahora ya vamos directamente con la guerra, ¿vale? ¿Cómo se inicia la guerra de Cuba del 95? Bueno, esa actitud española de no permitir autonomía, ¿no? De no permitir eh, transigir, ¿no? Ser intransigentes frente a Cuba, va a llevar a que en 1895 José Martí, que es este señor que está aquí, José Martí, que había fundado 3 años antes, ¿vale? Yo esto sí que lo escribiría si fuerais vosotros. José Martí había fundado en el año 92 en Nueva York, esto nos lo dice todo, ¿no? ¿Dónde lo funda? En Nueva York. José Martí fundó en Nueva York en el año 92 el Partido Revolucionario Cubano, que es el que va a dirigir la revuelta frente a España. Entonces él va a organizar un levantamiento militar en Cuba que se va a llamar el Grito de Independencia de Bairé, que está aquí, el Grito de Bairé. ¿Vale? Entonces en el 95 el partido que había fundado José Martí 3 años antes en Nueva York va a llevar a cabo un levantamiento militar que se llama el Grito de Bairé o de Bairé o el Grito de Independencia de Bairé. Con que eso de grito es porque eso es algo muy, nos lo dice cómo fue, ¿no? Pues eso de salir a la plaza y proclamar, gritar la independencia. Esto se hizo creo que son 43 lugares a la vez de Cuba y es el inicio de la guerra, del conflicto militar. Bueno, esa petición de independencia de Cuba, del Partido Revolucionario Cubano, pues como lo dice el mismo nombre, tenía mucho componente revolucionario. Eso significa que apelaban a los campesinos. Ellos apelaban a que la independencia iba a beneficiar a las capas bajas de Cuba. Y es verdad. Sí, ¿cuál? ¿Que se va a cumplir después? ¿El que va a beneficiar a las clases? No. No. Bueno, al final es cambiar una especie de opresor por otro, ¿no? Cambiarán a España por Estados Unidos. Es más, Estados Unidos luego va a imponer a varios dictadores que más adelante en la Guerra Fría llevará a la independencia, vamos, a la Revolución Cubana de Fidel Castro comunista, que esa es la que en teoría ya sí que va a llevar a cabo la liberación del pueblo cubano, con todas las dudas que genera el que Cuba es una dictadura nueva, solo que de tinte comunista. Bueno, José Martí va a morir al poco de iniciarse la guerra, ¿vale? Él muere en combate. Bueno, si queréis leer la biografía de José Martí, dentro de Cuba es una figura
muy reconocida a José Martí, ¿vale? Hay una gran admiración frente a él, es más, en Estados Unidos también se tiene muy buena imagen de quién fue José Martí. Vale, ¿cómo se responde a España, desde España a este intento de independencia, a ese inicio de la guerra desde el año 1895? Bueno, pues Cánovas estaba en el gobierno. Cánovas, que forma parte del Partido Conservador, va a responder con mano dura, va a responder militarmente. Y va a mandar de nuevo a Martínez Campos, al mismo que se había enviado para finalizar la guerra de los 10 años, ¿vale? Es el mismo general. Va a fracasar en las negociaciones dentro de la guerra. Perdona, dime. Que se había hecho un pronunciamiento militar. Sí, pero bueno, es que sí. Ah, bueno, claro, él era militar. En el siglo XIX vimos cómo gran parte, vamos, muchos de los generales intentaron participar en política, pero eso no impide que sigan siendo militares. Sí, sí. Espartero había sido militar en América, igual que luego va a seguir participando también en otras guerras. Sí, sí, sí. Vale, entonces Martínez Campos va a fracasar y ese fracaso lleva a que desde España se decida reorientar la política, plantear la guerra de una nueva manera que es más dura. Entonces se va a cambiar el general que dirija los esfuerzos militares y a quien van a mandar va a ser a Bayler, bueno, Bayler, al general Bayler, que va a tener una línea bastante más dura dentro de la guerra. La política que siguió en esta parte de la guerra se llama política de desgaste. El planteamiento que tenía era intentar embolsar a los revolucionarios, hacer que se tuvieran que recluir en ciertas fortalezas, mantenerles en esas fortalezas de manera que fueran perdiendo fuerza, mientras el ejército español tomaba las principales ciudades y poco a poco iba ocupando el territorio español. Pero, año 97, se asesina a Cánovas. Entra en el gobierno Sagasta, entra en el gobierno Sagasta y Sagasta cambia la política militar de la guerra. Como no estaba funcionando, porque la guerra no se conseguía acabar, esa línea dura, Sagasta, después del asesinato de Cánovas, lo cambia por una estrategia más negociadora. Destituye a Bayler, pero ya era demasiado tarde, ¿vale? Los rebeldes van a rechazar negociar con el gobierno de Sagasta, ¿vale? Un rechazo. Pensad que tan solo 4 años antes, pensad que tan solo 4 años antes Sagasta había hecho su propuesta de reforma política de Cuba. Lo que pasa es que ahora ya hemos llegado a la guerra y ahora ya no se acepta esa oferta negociadora. Y es que además va a entrar Estados Unidos, ¿vale? Va a entrar Estados Unidos en la guerra. Y eso va a cambiar el sentido totalmente de la guerra. Una vez que entre Estados Unidos ya va a quedar claro que la guerra no se puede vencer. Bueno, Estados Unidos ya hemos dicho que tenía muchísimos intereses económicos dentro de Cuba, sobre todo por la compañía que se dedicaba a explotar el azúcar cubano, la American Sugar Refining Company. Bueno, Estados Unidos había intentado ofrecer comprar Cuba a España, ¿vale? Estados Unidos había ofrecido comprar Cuba a España, algo que habían llevado a cabo, por ejemplo, en Alaska, ¿no? Alaska se compró, pagando. Bueno, pero España lo rechazó porque no querían renunciar a Cuba. ¿Y cómo va a empezar la guerra finalmente? Bueno, Estados Unidos ya vemos que el contexto era de interés porque Cuba se independizara. Pero Estados Unidos también tenía muchos intereses en Cuba, ya tenían intereses económicos. Entonces, para asegurarse que sus empresas americanas no sufrían por la guerra, habían enviado un acorazado, que es un barco militar. Los acorazados para la época eran casi como los portaaviones, ¿vale? Era lo más caro que podía tener un ejército en el mundo, los acorazados. Entonces mandaron un acorazado a La Habana. Ese acorazado estaba allí, en el puerto de La Habana,
en teoría para asegurar que los intereses económicos estadounidenses no se veían afectados por la guerra, como os digo. Es un poco como tener ahí un ejército preparado para asegurarte que España no te ataca, porque si me atacas, tengo un acorazado justo en tu puerta, ¿no? Y ese acorazado se va a encargar de hacerte pupa. Esa es la situación, ¿no? Como os digo, un acorazado era lo más que podía tener un ejército en la época, era muy duro, ¿vale? Vamos, era muy difícil de derribar a un acorazado. ¿Qué va a pasar? Pues, sorpresa, sorpresa, el acorazado Maine, que se llamaba, pues va a explotar. En extrañas consecuencias, perdón, en extrañas circunstancias. Y nadie sabe por qué. Pero Estados Unidos tenía una prensa sensacionalista que se va a encargar de publicar en los periódicos que había sido España. Que España había volado aposta el Maine y eso era una declaración de guerra. En la prensa sensacionalista americana ya os digo, se acusa directamente a España. Y eso va a crear un sentimiento, una opinión pública en Estados Unidos muy favorable a que Estados Unidos declare la guerra a España. España negó siempre que hubiera participado de la voladura del Maine y no hay pruebas de que España lo hiciera. Y si conocemos a Estados Unidos y sus formas de actuar para conseguir razones en las que entrar en guerra, lo que se llama atentado de falsa bandera, ¿no? Cuando tú cometes un atentado diciendo que lo ha cometido otro país, pero en realidad lo has cometido tú porque te interesaba que ocurriera el atentado para así conseguir poder declarar la guerra, ¿no? Pues si vemos la tradición política o la tradición militar de Estados Unidos que lo ha cometido varias veces, pues a lo mejor nos hace dudar, ¿no? De que puede ser que hubiera sido o bien una, pues ¿cómo se dice? Vamos, pues, ¿cómo se dice cuando algo ocurre sin que quieras? Un accidente, puede haber sido perfectamente un accidente, porque, a ver, los barcos tienen accidentes, ¿vale? Tú tienes armas, tienes polvorines dentro del barco, es fácil que en cuanto alguien fume o tenga una chispa, pues todo explote. Podía haber sido. Pero también podría haber sido los propios Estados Unidos, existe esa idea, ¿vale? Este es el acorazado Maine. Y aquí está el acorazado Maine incendiado, ¿vale? Entonces, con el pretexto de esa explosión, Estados Unidos declara la guerra a España, ¿vale? Estados Unidos culpa a España y declara la guerra a España. Sí, para defender los intereses económicos de Estados Unidos. Es como para amedrentar. ¿Sabes lo que es amedrentar, no? Como una amenaza. Es como, no te vas a atrever a fastidiarme porque tengo un barco en la puerta de tu casa y si me fastidias, yo te voy a fastidiar a ti. Es como para asegurar eso. La idea oficial es que estaba para apoyar a los americanos que vivían en Cuba, el verdadero interés es es defender los intereses económicos de las empresas cubanas, estadounidenses en Cuba. Es que no puedo explicarlo de muchas otras maneras, porque no había ningún conflicto. Estados Unidos no estaba en situación de guerra con España. Que simplemente estaba allí para asegurar defender a los americanos en Cuba. Tú piensas que como hay una guerra en ese país extranjero y tú tienes población americana en ese país, para defenderles mandas a un destacamento de tu ejército para que si hace falta estén ya preparados y cerca de apoyar a los americanos en Cuba. Y en esa situación el acorazado Maine explota y, como os digo, la prensa va a fomentar la idea de que habían sido los españoles y así utiliza ese pretexto Estados Unidos para declarar la guerra. Eso se llama casus belli, ¿vale? Casus belli es la razón por la que tú puedes declarar la guerra. Bueno, declarar la guerra a menos que España renunciara a la soberanía sobre Cuba en menos de 3 días, lo cual no va a ocurrir. El gobierno español rechazó participar en el hundimiento del Maine y la guerra, a partir de que se inicie, va a ser bastante rápida. Estados Unidos y su flota era brutalmente superior a la flota española en Cuba, entonces la flota española va a ser destruida muy rápido, los barcos españoles van a ser destruidos
¿Y qué ocurre cuando un país está luchando una guerra en una isla y no tiene flota para poder apoyar a sus soldados en la isla? Pues que vas a perder la guerra. Es que es así. Bueno, aquí tenéis a los americanos destinados a la guerra. Entonces España va a perder la guerra de Cuba porque no podía. Realmente estaba luchando contra una superpotencia. Pero la guerra con Estados Unidos no se va a quedar solo en Cuba, porque había otra colonia española, que era Filipinas, en la cual también va a intervenir Estados Unidos. La situación en Filipinas era distinta, ¿vale? Vosotros en vuestro epígrafe debéis decir que los intereses económicos españoles en Filipinas eran inferiores a Cuba. El nivel de inversiones en Filipinas era mucho menor, pero eso no quita que hubiera intereses económicos e inversiones españolas en Filipinas. Porque desde que con Fernando VII la gran mayoría de Latinoamérica se independizara, empresarios españoles habían derivado sus inversiones a Filipinas. Como ya no puedo invertir en Centro o Sudamérica, pues ahora voy a invertir en Filipinas. Tiene todo el sentido. Principalmente en tabaco y en azúcar. Lo que pasa es que en Filipinas también había movimientos independentistas, similar a Cuba, solo que no tan fuertes. Y en el año 96, un año después, al inicio bueno, al grito de Bailén, de Yaire, perdón, de Bailén, ¿no? De Yaire, va a estallar también otra revolución en Filipinas. ¿Qué ocurre? Que cuando Estados Unidos le declara la guerra a España por Cuba, Estados Unidos se va a presentar en Filipinas también como una especie de ente que va a ofrecer la independencia a Filipinas, ¿no? Como un libertador. Estados Unidos como un libertador de Filipinas. Entonces Estados Unidos se presentan como libertadores frente a los filipinos. De nuevo, la flota estadounidense, muchísimo mejor, más desarrollada, más tecnificada, más moderna que la española, pues va de nuevo a infringir una brutal derrota sobre la flota española. Entonces, la flota española en Cuba, la flota española en Filipinas, fastidiada, guerra de independencia con cubanos a la que se suma el ejército de los Estados Unidos y ahora de nuevo Filipinas también apoyada en su intento de revolución independentista por Estados Unidos. La derrota a España va a ser clara, aunque tarde su tiempo, tarda varios meses. Esa guerra entre España y Estados Unidos, que se llama la Guerra de los 100 días, va a acabar con una derrota clara de España y la firma de la paz en París. ¿Vale? La paz se firma en el Tratado de París de 1898, que es el mismo año en el que había empezado la guerra con Estados Unidos. Bueno, hay estudios que reclaman, es como que dan mérito a la lucha del ejército español dentro de Cuba frente al ejército estadounidense. No fue, no fue una derrota, es una derrota muy clara en cuanto a que es un país muchísimo más rico, con mucho más poder militar, pero lo que es el ejército español en Cuba se defendió como pudo y la verdad que lo hicieron bastante honorablemente. Lo que pasa es que la derrota era inevitable. Bueno, Estados Unidos va a imponer a España sus condiciones debido a que la derrota es inapelable. Entonces España va a perder Cuba, que va a hacerse independiente, aunque la va a ocupar en teoría de forma provisional Estados Unidos. Entonces Cuba se hace independiente, aunque la va a ocupar temporalmente Estados Unidos, mientras que el resto de territorios, Puerto Rico, Filipinas, Guam, pasan a Estados Unidos, se le entregan a Estados Unidos. Filipinas pasa a ser una colonia estadounidense. Puerto Rico hoy día es un estado de los Estados Unidos, aunque no está en situación de igualdad con el resto de estados, porque creo que no pueden votar en las elecciones presidenciales, por ejemplo. Pero bueno, por eso sabéis que la mayoría de los artistas latinos son de Puerto Rico, ¿no? Y no son de Venezuela, de Colombia, ¿no? Porque aquí todo lo dirigen los intereses económicos. Vale. Este dibujo representaría a España, pone aquí Nuevo Mundo. Avante España.
Es como el sufrimiento de España para poder controlar su propio destino, ¿no? Bueno, este Tratado de París supone el fin del colonialismo español, aunque debíamos de decir que estrictamente supone eso en el Atlántico, porque España va a mantener algunas islas, ya os lo he dicho antes. Lo que pasa es que son archipiélagos muy pequeños, con poca población y con poca capacidad de explotación económica. Muy, muy poca. Por eso no se lo quitaron a España, básicamente. Son las Marianas, las Carolinas y Palaos. Pero muy poco después, a inicios del siglo XX, se van a vender a Alemania. Sí, os dije antes que Alemania era otro país que no tenía colonias, e igual que Estados Unidos le interesaba conseguir colonias. Entonces se la compraron a España. Bueno, como conclusión, podríamos decir que España había desaprovechado la oportunidad de intentar reconducir la política con Cuba, ¿no? Esto no tenía por qué haber ocurrido así. La derrota fue muchísimo peor que si, por ejemplo, se le hubiera dado la autonomía a Cuba. Si le hubieras dado la autonomía o la independencia a Cuba, a lo mejor no habías terminado con esta brutal derrota frente a los Estados Unidos. ¿Me entendéis? Lo que pasa es que una vez que se inicia la guerra y una vez que, es más, entra Estados Unidos en la guerra, los políticos españoles, los que ya hemos hablado de que eran bastante conservadores todos, aunque fueran de dos partidos políticos, van a ver la guerra como o bien nos derrotan y hemos perdido y qué se le va a hacer, o bien si nos salimos va a ser un deshonor. España no podía, desde el punto de vista de los políticos españoles, España no podía aceptar la derrota si no era que te derrotaran clarísimamente, porque eso habría supuesto un deshonor para España. Ellos tenían una visión de una España pues muy, bueno, pues muy, ¿cómo se dice? Como cuando tú eres una persona que tiene muy buena idea de sí mismo. Orgulloso, eso. Gracias, no me salía la palabra. Una idea de España muy orgullosa. Pese a que esos políticos que tenían muy claro que España no iba a poder, vamos, que España o bien la derrotaban o bien se salía con una situación muy deshonrosa, ellos sabían que no se podía vencer a los Estados Unidos. Bueno, este es el archipiélago de las Carolinas. Ay, no, perdón, este no es el de las Carolinas, este es el de las Marianas. El de las Carolinas se encuentra aquí. Bueno, simplemente por señalaroslo, ¿vale? Bueno, la guerra fue bastante dura para el ejército español. Va a haber 200.000 muertos en Cuba, son muchos, 25.000 en Filipinas, 4.500 en Puerto Rico. Todo esto deberíais de intentar incluirlo. Pero también supuso una fuerte desmoralización para el ejército español, porque quienes fueron a luchar fueron sobre todo gente joven de las clases trabajadoras españolas, porque en España la forma de reclutar a los soldados era el sistema de cuotas. Y esto deberíais de intentar ponerlo en vuestro epígrafe, deberíais de incluir alguna referencia a ello. Quien se obliga a ir a la guerra es sobre todo gente trabajadora, gente de clases bajas, campesinas o trabajadoras, por medio del sistema de cuotas. El sistema de cuotas era que cada territorio tenía que cumplir una cuota de gente que fuera al ejército. Y esa cuota se cumplía por medio de las quintas. Significa que de cada 5 jóvenes se cogía uno. Pero si tenías dinero, podías pagar una cuota que te permitiera redimirte y no tener que ir al ejército. Pero eso solo estaba al alcance de la gente muy adinerada, porque equivalía al sueldo de más o menos 3 años de una persona de clase baja. Con lo cual, solo podían evitar ir a la guerra los que más cobraban, ¿no? Los hijos de los señoritos. Ese sistema ya lo habíamos mencionado alguna vez antes porque era muy impopular y no se va a quitar hasta 1912. No es hasta 1912, ya explicaremos por qué, que se quita ese servicio de las quintas que permiten pagar una cuota. Entonces eso hizo que se extendiera por España un sentimiento antimilitarista. Un sentimiento de que la guerra es inútil, ¿no? Que solo van a la guerra, solo pagan el ir a la guerra la gente más necesitada, más pobre, más trabajadora, ¿no? Pensad que te manden a la guerra te está fastidiando tus proyectos vitales y a lo mejor también está fastidiando a tu familia. A lo mejor tienes hijos
y esa familia se queda sin ingresos. Bueno, esta caricatura aquí me gusta mucho. Este sería el tío Sam, ya sabéis, Estados Unidos, ¿no? Este es Cuba, que es así como un niño, ¿no? Que está aprendiendo, lleva su libro, le está enseñando a Estados Unidos, ¿no? Esa visión de que la superioridad cultural o de la superioridad de la civilización americana, ¿no? Que va a enseñar a Cuba. Y este es el viejo mundo que se estaría representando a España, ¿no? Que está ahí como llorando la pérdida. Bueno, nos deja bastante claro que Estados Unidos va a ser el nuevo amo de Cuba, realmente. No es que estuvieran independizando y liberando a Cuba. Vale, entonces ya este es un nuevo punto, este es 2.3, los efectos de esa crisis del 98. La derrota va a arrancar, va a llevar a que España viva la crisis del 98, que se llama, la crisis del 98. Bueno, en España se escribió mucha reflexión sobre qué significaba para España esa derrota. Y una de las cosas que se decían era que España se había quedado sin pulso. Nos dice, vamos, a mí me gusta esa expresión para hablar de la situación en la que estaba España. Decía el nuevo líder del Partido Conservador, solo se advierte una nube general de silenciosa tristeza, refiriéndose a España después de la derrota. Entonces, esa visión de lo que había pasado en el 98 lleva a construir una narrativa, se va a explicar por medio del concepto del desastre del 98, que lo que había ocurrido era un desastre que había supuesto un antes y un después para España. Como os digo, eso es producto de muchos intelectuales, muchos políticos, muchos escritores que van a reflexionar sobre lo que les significaba a España esa crisis. Los momentos de crisis muchas veces son cuando más dan lugar a la promoción de la cultura, porque es cuando nos encontramos en crisis, incluso esto nos lo podemos aplicar nosotros como personas, ¿no? Es cuando nuestro contexto vital cambia, cuando nos sacan de nuestra esfera de confort, ¿no? De nuestro espacio de confort, que entonces nos replanteamos quiénes somos, ¿no? Precisamente. Entonces eso es lo que le pasó a España.